Bueno, vamos a continuar con las nociones previas, preliminares, las herramientas básicas en el conocimiento del derecho de sucesiones. Nos quedábamos la semana pasada con el 957 del Código Civil en cuanto a la modalidad. Antes de llegar al 958, que contiene, lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner ya indicado aquí nada más, y lo vamos a poner indicado, el derecho de transmisión. Derecho de transmisión. Pero este derecho de transmisión lo vamos a estudiar con más detenimiento cuando estemos estudiando los requisitos para la sucesión, en donde el primero es la capacidad. Y dentro de la capacidad vamos a encontrar este derecho de transmisión. Así que hoy que lo veamos como nota preliminar, va a ser una cosa más rápida. Artículo 958. Código Civil. Uy, se me fue una de más. Bien, pero hoy, para no dejarlos así con lo de las con lo de las asignaciones testamentarias modales, es decir, las que están sujetas a modalidad, le vamos a dedicar un buen lapso de esta tarde a este tema. Y como siempre hago, como siempre insisto, ustedes no van a tener ningún límite en intervenir, en preguntar, en cuestionar y en asociar, ¿verdad? Y en asociar. Una de las áreas del derecho que más se asocia con el derecho sucesorio es el derecho de familia. Y eso es así porque el diseño estructural del derecho sucesorio está elaborado con base en la estructura familiar, ya que generalmente la sucesión se da dentro de la familia. Pues por esa razón, el derecho sucesorio tiene una fuerte vinculación y dependencia del derecho de familia. Así que ustedes en cada momento van a sentir inquietudes relativas a la familia. Así que ustedes no se detengan y pregunten. Y pregunten porque aprovecho para hacerme comercial yo solo. Voy a hacer un acto de vanidad. Pero el derecho de familia es una de mis dos especialidades. Yo tengo dos especialidades. Maestría en Derecho Familiar y he sido juez de familia también. Y he sido por muchos años colaborador en materia familiar. Y lo mismo en materia civil, que también tengo especialidad en Derecho Civil. Soy juez de lo civil y he trabajado en el área civil por muchos años también. Así de que tengo las dos herramientas un poco claras, ¿verdad? No es un dominio exagerado, pero por lo menos conocemos la inteligencia de cada instituto. Y de eso se trata. Entonces ustedes, por favor, no se queden con las dudas, pregunten y opinen también. Y cuando tengan conocimiento de un caso específico, compártanlo si consideran que es oportuno socializar ese conocimiento. Bien, generalidades. Las asignaciones testamentarias sujetas a modalidad contienen hechos que alteran o modifican la obligación. Hay una existencia de obligaciones condicionales. Y esa exigencia, alguien preguntó el plazo. Por supuesto que esas condiciones deben tener plazo, porque sin plazo es como que no estén. Vamos a abordar, y esa es la intención de revisar la complejidad de la obligación, si comprende pluralidad de sujetos u objetos. Una obligación donde los titulares en cualquiera de los dos extremos, acreedor o deudor, son varios los que conforman a la parte, entonces hay una complejidad mayor que cuando se trata de uno y uno. Conocemos en materia obligacional
que hay una cantidad de obligaciones y hay unas clasificaciones bastante extendidas también y que cada una de ellas atiende a determinados criterios. Según sea el criterio que se utiliza para dividir las obligaciones, así tenemos una lista de clasificaciones. Pues tenemos en primer lugar la obligación pura y simple. La obligación que carece de modalidades se denomina pura o simple, la cual existe y es exigible desde luego, figurando en sus elementos un solo sujeto activo y un solo sujeto pasivo, así como un solo objeto. Ahí no hay complejidad, sino que es pura y simple. Esa obligación es pura y simple. Juan le debe a Pedro, le debe $100, se los debe pagar en el plazo de 2 meses en cantidades de 100 mensuales para completar 200. Esa es una obligación pura y simple, porque el objeto es un solo, el pago de una determinada deuda. Hay un sujeto acreedor, que es Pedro, y hay un sujeto deudor, que es Juan. Ahí hay una obligación pura y simple. Entonces, esa primera clasificación de obligaciones puras y simples se divide según los elementos intervinientes en la relación jurídica. Carga o modo en las obligaciones. Una de las partes, el acreedor o el deudor, impone una prestación a la otra. Es decir, existe un derecho sujeto a gravamen. Para eso, para comprender mejor eso, nos trasladamos al artículo 1070 del Código Civil. Si alguien nos hace el favor de compartirnos la lectura del artículo 1070, que es donde comienzan las asignaciones modales. Si gusta lo leo yo, licenciado. Sí, por favor. ¿Quién habló? Xiomara, ¿no? Sí, Xiomara. Bien, Xiomara, Artículo le escuchamos. 1070. Gracias. Si se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo con la obligación de aplicarlo a un fin especial, con el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. El modo, por consiguiente, no suspende la adquisición de la cosa asignada. Bien, vamos a darle lectura a esto del 1070. Vamos a ver, dice así: si se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. ¿Qué quiere decir? El modo de cumplir la obligación no es una condición modal. La condición modal, decíamos, al menos mencionamos dos, la reunión anterior mencionamos dos: las obligaciones suspensivas y las condiciones resolutorias. Pues bien, cuando hablamos de condición suspensiva, allí, por favor, anótenmelo en su cuaderno de apuntes, porque vamos a esclarecer a qué nos referimos con una condición suspensiva. Pero si alguien tiene ya una opinión o ya sabe en qué consiste, me gustaría que nos comparta su conocimiento o su opinión. ¿Alguien sabe en qué consiste una condición suspensiva? ¿O me lo averiguan en el código?
jóvenes. Licenciado, yo tenía entendido que Sí, era como una condición, sí, la que, ay, perdón, sí, continúe. es como, digamos, a mí me habían dicho que se trataba si a un niño un papá le dice que se tiene derecho a algo, pero a cambio de eso le dice que tiene que pasar grado. Entonces el niño se tiene que esperar todo el año para pasar grado y poder gozar de ese derecho. No sé si estoy mal ahí, licenciado. Vaya, les invito a que nos vayamos al artículo 1350 y que es donde vamos a encontrar estas dos clases de condición. La condición resolutoria y la condición suspensiva. Pero les vuelvo a decir, condiciones hay una veintena mínimo, una treintena mínimo de condiciones que están contempladas en el Código Civil. Vámonos al artículo 1350 para ver lo de la condición suspensiva, que es de la que habla el 1070. Dice el 1350 así: la condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple esa condición, la condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho. Vaya, en el ejemplo que nos compartió la compañera, perdón que me descuidé, no recuerdo quién fue la que intervino, Xiomara fue. Sí, Xiomara. En el ejemplo que nos compartió Xiomara, si nos lo vuelve a relatar para ver si lo adecuamos al artículo 1350, Xiomara. Sí, con gusto. Digamos, si yo le digo a mi hija que puede gozar del derecho de tener un juguete, una muñeca, digamos, eh, pero para poderlo tener como condición, yo le digo que tiene que aprobar todas sus materias. Uh-huh. Esa es una condición suspensiva. Me parece que encaja, Xiomara, me parece que encaja. ¿Y qué grado hace su niña, Xiomara? Va a prepa. La prepa. Sí. Bien. Pero usted le ayuda a estudiar, ¿verdad? Para motivarla, para incentivarla. Usted y el papi, ¿verdad? Le ayudan a la niña a motivarla. Sí, sí, claro. Sí. Bien, volvamos al artículo 1350. La condición se llama suspensiva si mientras no se cumple esa condición, ¿verdad? Ejemplo, el papá que le ofrece al hijo un vehículo. Mira, hijo, te ganas un carro, ya está adquiriendo la obligación, te ganas un carro, sí y solo sí me aprobas la carrera de Derecho de la Universidad Modular Abierta con un cum no menor de 8 y sin dejar ninguna materia en ningún ciclo. Entonces, ese joven tiene la expectativa de reclamar ese carro sí y solo sí aprueba la cantidad de asignaturas del pensum universitario con una nota no menor de 8 y que a la vez cursó todas las asignaturas en el tiempo correspondiente. No que llevaba 3 un ciclo y después 4 otro ciclo, después otras 3, después 5 y así. No. El papá lo condicionó. Entonces, para que él reclame el vehículo, es preciso que cumpla la condición de aprobar todas las asignaturas. Me parece que todavía son solo 50 y en el tiempo indicado. ¿Cuántas materias cursan ustedes, jóvenes? Sí, que es correcto, 50. 50, Sí, así Con el nuevo 50. pensum sí. 50, con el pensum anterior 50 más 3 de rectoría. 53, cabal. Sí. Es que ahora, como con estos avances en todas las áreas, 50 asignaturas es insuficiente. Yo creo que una buena
licenciatura en la materia de Derecho debería tener por lo menos unas 55 asignaturas, pero de las propias, ¿verdad? Porque llenan los pensum de contenidos muy comerciales y las asignaturas que son gravitantes en el quehacer judicial o abogadil, mejor dicho, se descuidan. Pero bien, eso no es tema de discutirlo en este momento. Vuelvo a leer el 1350. Me parece que el ejemplo con el que nos ilustra la idea que tenía ya instalada la compañera Xiomara Griselda sí encaja en la premisa normativa en la primera premisa normativa del 1350. La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho, y resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un derecho. Entonces, es a la inversa. Si se cumple un derecho, una condición, entonces adquiero suspensiva. Pero si por el cumplimiento el pacto es que el otro pierde su derecho, entonces la condición se llama resolutoria. Decimos entonces que una obligación se resuelve resolutivamente si se ha pactado que el cumplimiento de una determinada condición extingue el derecho de uno de los dos sujetos intervinientes en la relación jurídica. ¿Cuál podría ser un ejemplo de condición resolutoria? Jóvenes, Xiomara, ¿será que tiene otro ejemplo sobre ese punto? No, ese era porque me recordaba, pero de ese sí no. Okay. Ese es el ejemplo que les compartió su profesor de obligaciones. Sí, alguien que quiera ensayar un ejercicio con condición resolutoria, que significa que si se cumple la condición, dice el 1350, cuando por su cumplimiento se extingue un derecho. Pongámoslo así, ¿verdad? Vamos a ver, Héctor Alfredo Marroquín, creo que iba a comentarnos algo. Sí, tal vez un ejemplo, así como decía la compañera, si yo tengo dos hijos y a uno pues le doy un vehículo, pero si yo le digo a mira, te voy al vehículo, pero si mi hija pasa con buenas notas, te lo quito a ti y se lo doy a ella. No sé, un ejemplo, algo así, quizás, diría yo, no sé. No encaja, Héctor Alfredo, no encaja, porque ahí uno que metió pluralidad de sujetos y dos, que lo que hace es constituir un derecho a favor de la niña. Sería así. Tenemos un carro entre los dos. Entre los dos tenemos un carro. Viene mi hija y pacto con ella. Mira, hija, este carro es mío, pero deja de ser mío si vos me lo ganás pasándome este ciclo de la universidad ahora. Aprovecho para comentarles que mi hija estudia, igual que ustedes, el 4º año de Derecho y está haciendo el último ciclo de 4º año. Así que está igual que ustedes. Entonces yo le digo a mi hija, mira, hija, este carro que es mío, ¿verdad? Si tú pasas todas esas asignaturas con una nota no menor de 9, deja de ser mío y es tuyo. Entonces, yo voy a perder el derecho de mi carro si la condición que le he dicho a mi hija de que ella apruebe con 9.50 sus asignaturas se cumple. Entonces, cumplida la condición, yo pierdo el derecho del carro y pasa a ella. ¿Se capta, jóvenes? Sí, en ese caso, vaya, como usted nos explica, usted pierde el derecho, en ese caso se hace como resolutiva, ¿verdad? Pero así como se dice, no tiene que haber una pluralidad de sujetos. Claro, mi hija y yo, ahí está lo plural. Singular es uno, ya dos es plural, Héctor. Sí, 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 entonces, pero en ese caso,
no cabría la obligación resolutoria, ¿verdad? Solo tendría que ser singular, ¿verdad? No, es que me está confundiendo unos aspectos ahí, Héctor. Cuando hablamos de condición resolutoria o condición suspensiva, cualquiera de las dos modalidades, esta se puede dar dentro de cualquier tipo de obligación, que no sea pura y simple, sino que una compleja. La antítesis de la obligación pura y simple es la obligación compleja. ¿Y por qué la llamamos compleja? Porque en cada extremo de la relación jurídica, acreedor y deudor, existen pluralidad de personas. Y cuando hay una mancomunidad de personas en cualquiera de los dos extremos, la situación siempre se complejiza. Las relaciones humanas son por suyas complejas. Si no, véase la vida en pareja, ¿verdad? Que es de lo más complejo, y solo son dos. Ahora imagínese un grupo de tres. Ese grupo de tres es más compleja la relación entonces, ¿verdad? Entonces, pues, entonces hablamos de condición resolutoria con total independencia de la cantidad de elementos actuantes en los extremos de la relación jurídica. Héctor. Ok, gracias, Alex, gracias. Ok. Bien, entonces, relacionen ahí ustedes el 1350 en ese artículo, cuando habla aquí el 1070. Hola, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, buenas tardes. Una condición Amílcar, suspensiva, ¿verdad? Sería correcto. Siempre, una siempre, condición Manuel, suspensiva por sería favor, siempre. Manuel. Dígame. Manuel y grupo. Siempre que vamos a intervenir, por favor, porque yo cuando estoy en la presentación no puedo ver quién toma la palabra. Entonces, siempre cuando tomemos el micrófono, digamos, soy fulano de tal. Y entonces ya sé yo con quién estoy tratando. Y lo digo porque la participación se toma en cuenta. Muchas veces dice, mire, a mí por qué me puso menos que a él, y hemos contestado lo mismo, que de por sí ya se quemó al ver que viene con eso. Entonces, pero lo que ignora el estudiante, muchas veces ignora, es que el profesor toma en cuenta otros aspectos que llamamos formativos, como la participación, la investigación, la asistencia, el respeto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que Manuel y grupo, siempre cuando tomemos la palabra, por favor, introduzcamos nuestra hablar diciendo nuestro nombre. Tiene la palabra Manuel Amílcar. De acuerdo, licenciado, muy amable. Estaba viendo lo de la condición suspensiva. Podría ser un ejemplo si alguien vende un terreno y luego le da una parte al el que está comprando, ¿verdad? Le da una parte y luego pactan por 2 meses o 3 meses, por decirlo algo. Al cumplir ese plazo, si no le paga lo que se debe del terreno, vuelve a ser en este caso, del vendedor. Esa es resolutoria. O bien pero fíjese que como le puso ese plazo y no se cumplió, entonces es resolutoria. Pero si se cumple y paga, entonces la condición es suspensiva. Si se cumple, es suspensiva. Ajá. Si no se cumple, Vamos a ver, Manuel, tomémoslo despacio, ¿verdad? Le vuelvo a decir que el trabajo del abogado es igual que el del cirujano. Es decir, hay que tener mucho cuidado con cada uno de los elementos que tomamos para el análisis. 1. El 1350 nos ha dicho que se llama condición suspensiva, que para que alguien adquiera el derecho es necesario que se cumpla una condición. 1350, vuelvo a leer. La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple esa condición, suspende la adquisición de un derecho. ¿Ok? ¿Qué ocurre? El comprador tiene el plazo de 2 meses para enterarle al
vendedor el precio final. Entonces, esa parte del precio que no ha cancelado, si no la paga, hay una condición de que vuelve al estado anterior. ¿Ok? Entonces, si no se cumple, la condición de la que nos está hablando Manuel es una condición resolutoria. ¿Por qué? Porque extingue el derecho del comprador de adquirir el dominio del bien comprado. Pero es suspensiva si la cumple. ¿Por qué? Porque hoy que ya pagó y cumplió la condición, adquiere el derecho. Manuel. Ok, sí, ya me quedó claro. Pero no deje de Gracias. no deje de tener las premisas del 1350 bien instaladas y con claridad en la mente cuando usted introduce los elementos fácticos, los hechos. Si paga, es suspensiva. Si no cumple, es resolutoria. ¿Por qué? Porque pierde el derecho. Y si paga y cumple, entonces es suspensiva. ¿Por qué? Porque adquiere el derecho. Como que Elena Rosemary iba a darnos alguna opinión. Licenciado. Sí, licenciado, Perdón. disculpe. Dale, Rose, dale. Sí, David Omar, Okay. ya había pedido la palabra Elena. Le escuchamos, Elena. Sí, licenciado, entonces sería resolutoria para la parte que pierde el derecho y suspensiva para el que cumple la condición. Así es la dialéctica de estas condiciones, correcto. Okay. Correcto. Okay. Ya entendí, gracias. Entonces usted va a decir, esa condición si se cumple, es suspensiva para fulano de tal. ¿Y por qué? Porque adquirió el derecho. ¿Y por qué lo adquirió? Porque cumplió la condición. Pero es resolutoria, es decir, queda resuelta la obligación, y en este caso, en este sentido, la palabra resolver significa dejar sin efecto, suelta el nudo, pues, el nudo que hay en la obligación. La condición resolutoria tiene la intención de soltar el nudo. Entonces se resuelve ese nudo cuando no la cumple. Entonces ya no hay obligación. ¿Por qué? Porque se extingue el derecho que tenía de adquirirlo. Se extinguió. Entonces, esa es como la dialéctica, Elena, en este tipo de relaciones. David Omar, le escuchamos. Sí, licenciado. Es que se me viene a la mente el ejemplo que están mencionando. Bueno, en la práctica yo lo he hecho como una promesa de venta. Entonces, ejemplificado cabalito como lo acaban de decir, porque me comprometo a un plazo a cumplirlo y en la otra pues de dar lo que se ha comprometido a dar, ¿verdad? En el caso se cumpla con el compromiso, la obligación. Entonces, bien el ejemplo, licenciado. Vaya, déjenme decirles, jóvenes, que tienen que ir a desempolvar sus cuadernitos de obligaciones y volver a repasarlo, ¿verdad? Y sobre todo si se van a especializar en el área civil, y que yo los estoy esperando como juez para cuando ya sean abogados, vayan desempolvándolo, porque todos esos conocimientos son herramientas básicas para ir entendiendo las nuevas figuras que estamos estudiando y estar volviendo en cada uno de los temas a los presaberes que ya deben estar instalados, nos va restando tiempo. Yo con gusto lo hago, jóvenes. Yo lo hago con gusto de volver a los presaberes, pero sí también es necesario que por cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque 5 meses, miren, es un suspiro y es imposible agotar toda la temática en 5 meses. Así que el mecanismo que se hace es dejarle al estudiante tareas de investigación para que en los laboratorios avancemos. Porque cuando el profesor agarra la guitarra y está explicando todo esto, generalmente ocurre lo que nos está pasando ahorita, ¿verdad? Que tenemos que ir a revisar los presaberes. Y todo esto, desmiéntanme ustedes, lo cursaron en obligaciones, que en mi tiempo era Derecho Civil 3. No sé cómo lo tienen ustedes ahora. Bien.
Entonces, el 1070, que es donde nos fuimos al 1350, dice que si se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo, con la obligación de aplicarlo a un fin especial, es decir, a mí me asignan un vehículo, pero ese vehículo es solo para hacer X cosa, para ir a repartir el producto de la industria familiar. Entonces, ese bien es mío, para que lo tenga por suyo, con la obligación de aplicarlo a un fin especial, pero lo tengo para esa finalidad. Pero ese modo de tenerlo no es una condición, dice la ley. Veamos, volvámoslo. Si se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo, con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. Aquí la pregunta que de inmediato surge para el jurista laborioso es, bueno, y si no, y si ese modo no se cumple, ¿qué ocurre con la obligación? El modo, por consiguiente, no suspende la adquisición de la cosa asignada, ¿verdad? Entonces me dicen, mire, don Javier Rolando, le asignamos este vehículo para usted, es suyo, pero usted tiene que llevar en su vehículo al mercado todo el producto que aquí se produce y lo va a ir a dejar a la tienda X, a la tienda Y, a la tienda J. A todos ellos les va a surtir el producto de nosotros. Ese es el modo por el cual me asignaron el vehículo. Pero dice la ley que esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. No quiere decir que si yo cumplo eso, hasta entonces es mío. No, no quiere decir eso. El modo, por consiguiente, no suspende la adquisición de la cosa asignada. Entonces, esto lo hemos sacado de aquí cuando decimos que cuando hablamos de obligaciones modales, una de las partes impone una prestación a la otra, es decir, existe un derecho sujeto a gravamen. ¿Constituye una modalidad? Pregunta allí. Para algunos autores no constituye propiamente una modalidad de las obligaciones, debido a que no afecta la existencia, la exigibilidad o la naturaleza de la relación jurídica. Vamos a ver, alguien está queriendo tomar la palabra. David Omar, licenciado. Sí. Licenciado, en ese caso entonces se puede comparar con el comodato. Vamos a procesarlo más adelantito. Ahorita déjenmelo anotado por allí. Si en el caso del comodato existe, se diluye la regla del 1070. Déjenmelo por ahí anotado. Ok. Vamos, sigamos con esto, porque ya son más de las 6, miren, y no hemos avanzado más que una. Bien, clasificación de la condición. En realidad, déjenme ver que como que se me ha desordenado esto. Así, vaya, se me saltó la lámina, esta es la que corresponde. Asignaciones testamentarias condicionales. Artículo 1052 y siguientes del Código Civil. De nueva cuenta, pido a alguien que nos colabore haciendo la lectura del artículo 1052. Abraham, ha leído, licenciado. Bien, Abraham, le escuchamos. Dice el artículo 1352. La regla del artículo precedente, inciso primero, se aplica aún a las disposiciones testamentarias. Así,
El que tenemos para lectura es el 1052. Ah, perdón, Usted se ha ido al 1352. Ahorita. Sí, por favor. 1052, ¿verdad? 1052, sí. Ok. Ahorita. Dice capítulo 2 de las asignaciones testamentarias condicionales. Artículo 1052. Las asignaciones testamentarias pueden ser condicionales. Asignación condicional es en el testamento, aquella que depende de una condición, esto es, de un suceso futuro e incierto, de manera que según la intención del testador no valga la asignación si el suceso positivo no acaece, o así acaece el negativo. Asignaciones testamentarias condicionales se sujetan a las reglas dadas en el título de las obligaciones condicionales, con las excepciones y modificaciones que van a expresarse. Bien, entonces tenemos que, vamos a releer el 1052. Las asignaciones testamentarias pueden ser condicionales, es decir, hay asignaciones testamentarias que no son puras y simples, sino que definitivamente condicionales. Es decir, yo, titular de un derecho, que quiero que a mi muerte, que a mi defunción, ocurra el destino de ese bien de esta manera. Y entonces lo condiciono para que mi heredero, una vez que cumpla esa condición, adquiera la titularidad del bien. Las asignaciones testamentarias pueden ser condicionales. Asignación condicional es en el testamento aquella que depende de una condición. Esto es de un suceso futuro e incierto. Futuro e incierto. Aquí están las dos, miren. Aquí lo hemos puesto hecho futuro, hecho incierto. Esto es de un suceso futuro e incierto. De manera que, según la intención del testador, no valga la asignación si el suceso positivo no acaece. Si el suceso positivo, es decir, que efectivamente ocurrió, entonces se cumplió. Y entonces estamos hablando de una condición suspensiva. Si el suceso positivo no acaece, o si acaece el negativo, es decir, no se cumplió, entonces es resolutoria. ¿Me van agarrando ya el hilo ahí en el manejo de estos conceptos, estimados jóvenes? ¿O seguimos enredaditos con ese hilo? ¿Sabe Mercedes Ibarra? Le escuchamos, Isabel, ¿verdad? No, Mercedes Ibarra. Mercedes, sí. Sí, es que puede repetir, es que lo que pasa es que estoy confundida. Entonces, no sé. Vaya, ya traemos, Mercedes, un presaber. De acuerdo al 1350, sabemos cuáles son, cuando es una condición es suspensiva y cuando es resolutoria. ¿De acuerdo, Mercedes? Sí, vaya, yo había entendido de esta manera, no sé, quizás me he equivocado, que la condición es suspensiva mientras no se ha cumplido, o sea, lo que la persona ha puesto de condición. Y era resolutoria cuando se cumplía la condición. Entonces creo que me he equivocado. No, ya se nos desordenó. No se salga del 1350. No se salga de ahí. Okay. Siempre se me corre esto. El 1350 nos dice que hay una condición suspensiva para la adquisición de un derecho. ¿Por qué hemos condicionado? Porque para que adquiera el derecho, tiene que cumplir una condición. Una vez que se cumple, ¿qué ocurre? Adquiero el derecho. ¿Cuándo es resolutoria? Cuando el cumplimiento de la condición, vamos a ver, 1350, déjenme ubicar, dice, la condición se llama suspensiva si mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho. Llegado el momento, la condición se volvió suspensiva. ¿Por qué?
porque adquiero el derecho una vez que se cumple. Entonces, todo ese tiempo, desde que se pactó hasta que se cumplió, es suspensiva. Pero es resolutoria cuando, al cumplirse la condición pactada, para uno de los dos sujetos se pierde el derecho. Veamos. El ejemplo más típico que los profesores de antes usaban y que ahora sí ya tengo, que es aquella prohibición de casarse. Esa era la que sufrió el ataque de inconstitucionalidad. Ya vamos a conseguir la sentencia por ahí. Que yo le dejo a mi hija esta casa, pero con la condición resolutoria que si se casa, pierde la casa, pierde la asignación. Entonces, viene ella, se casa. Alguien se da cuenta de los herederos míos y acude al juez y le dice, mire, fíjese que esta casa está a nombre de fulana de tal. Pero el papá cuando se la transmitió le dijo que era de ella si no se casaba. Pero ella se casó, de modo que ha incumplido la condición bajo la cual adquirió. Así de que vengo a declarar, a pedir que se declare extinguida la asignación que tenía establecida a favor de fulana de tal. No sé si le ayudé en la comprensión de eso, compañera. Mercedes. Sí, licenciado, gracias. Es decir, el pacto convenido es que haya una condición negativa que si se cumple no adquiere el derecho, se resuelve. Y la condición positiva es que es suspensiva mientras no se cumple. Se suspende mientras no se cumple, porque una vez cumplida adquiere el derecho. Pero a la inversa, es resolutoria porque cuando se cumple se pierde el derecho. Esa es la diferencia, Mercedes, entre la condición resolutoria y la suspensiva. Sí, gracias, licenciado. Bien. Sigamos. Pero no se me vayan quedando con las dudas, solo por cansancio no digan que está bien. No. No es el cansancio el que nos va a gobernar en esta actividad. Espérenme que aquí estoy arreglando esto y le vamos a poner un número más pequeño para que quede bien. Vaya. Las condiciones pueden ser positivas o negativas según el 1345. Puede ser suspensiva o resolutoria según el 1350. La condición es posible o imposible de acuerdo al 1346. Es potestativa, es casual o es mixta de acuerdo con el 1348. Tenemos que, si la condición es negativa de una cosa físicamente imposible, la obligación es pura y simple. Si consiste en que el acreedor se abstenga de un hecho prohibido por la ley, la obligación es nula. Artículo 1347. Tenemos también que son nulas las obligaciones contraídas bajo condición potestativa, que consiste en la mera voluntad del obligado. No se permite, de acuerdo al 1349 del Código Civil, que alguien quede sometido a una condición potestativa, es decir, que el obligado diga si la cumple o no. Eso no tiene ningún valor y nuestro código sanciona con nulidad de la obligación. Vamos, jóvenes, esto por favor, estos artículos 1345, 1350, 1346, por favor ustedes me lo reestudian en cuanto tengan el tiempo para eso, porque ahorita no nos vamos a ir a revisarlo, porque entonces ya no avanzamos en el tema de nosotros. Asignaciones testamentarias a día. Artículo, vamos a arreglar aquí esto, porque está un poco chueco aquí.
Esta es. Va, se ve mejor ahora, ¿verdad? Bien, asignaciones testamentarias a día. Artículo 1061 y siguientes del Código Civil. ¿Alguien nos hace el favor de leernos el artículo 1061? Ay. El soy Héctor, ¿me permite leer el artículo? De acuerdo. Sí, Héctor Alfredo, lo escuchamos. Sí, Alfredo Marroquín. 1061, ¿vale? 1061 de las asignaciones testamentarias a día. Ok, dice artículo 1061. Las asignaciones testamentarias pueden estar limitadas a plazos o días de que dependa el goce actual o la extinción de un hecho. Y de un derecho. De un derecho. Y de un derecho. Y se sujetarán entonces a las reglas dadas en el título de las obligaciones a plazo, con las explicaciones que siguen. Vaya, eso ya ustedes lo van a ir depurando por cuenta propia. Plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación. Artículo 1365 Código Civil. Críticas. Ese plazo es limitado al campo de las obligaciones y es al cumplimiento de las obligaciones. Las características son que siempre estamos frente a un hecho futuro, pero un hecho cierto. Cierto. Esto lo vamos a desarrollar más adelantito cuando ya tengamos un par más de prognosis que debemos tener. El plazo también se puede clasificar como plazo expreso o tácito, de acuerdo al mismo 1365, plazo fatal, plazo convencional, según la fuente que lo origina el plazo, convencional cuando lo ponen las partes, legal cuando hay que buscarlo en la ley, y plazo judicial cuando es al juez al que le toca poner el plazo. Entonces las obligaciones tienen esa clasificación atendiendo la fuente. Atendiendo la fuente de donde se origina el plazo, decimos que es convencional, es legal o es judicial. De acuerdo a su literalidad puede ser expreso o tácito. De acuerdo a sus efectos puede ser fatal o no fatal. Y en cuanto al objeto, puede ser determinado o indeterminado. Las obligaciones que no tienen término o plazo fijado por las partes, se les aplica el plazo legal. Y este es un criterio o una forma interpretativa de los contratos. Esto también ustedes ya lo estudiaron en su materia de contratos cuando estudiaron exactamente el tema relacionado a la forma de hacer la interpretación de los contratos, que está ya por el 1416, me parece. Déjenme ubicarme. No, ese es del efecto de los contratos y de las obligaciones. En el 1431 en adelante está cómo se interpretan los contratos. 1431 y siguientes. En el 1416 y siguientes tenemos, dijimos, los efectos inmediatos que producen los contratos. Pues bien, las obligaciones que no tienen término o plazo fijado por las partes, se les aplica el plazo legal. Esa es la solución supletoria. Si de los términos de la obligación se deduce que se ha querido conceder plazo, aplica el judicial. Es decir, el juez va a poner el plazo si de los términos en que se fijó la obligación se deduce que la intención de los contratantes era conceder un plazo. Y finalmente, si el plazo ha quedado a voluntad del deudor, espérenme, aquí hay un error escriturae. Si el plazo ha quedado, porque es del verbo hacer, no es el adverbio transitivo de a, sino si el plazo ha quedado a voluntad del deudor, o cuando estuviere concebido en términos vagos u oscuros, aplica también el plazo judicial. Es al juez al que le toca decidir qué plazo le otorga
a ese contrato que fue expresado en una forma vaga, oscura, contradictoria. Aquí le vamos a poner también contradictoria en términos vagos, contradictorios. En una cláusula se dice una cosa y en otra se afirma otra. Contradictorios u oscuros aplica el judicial. Finalmente, jóvenes, la forma en que se agotan los plazos es por la renuncia, por el vencimiento y por la caducidad. La renuncia está regulada en los artículos 1366 y 1368. El vencimiento del plazo está regulado en el 46 del Código Civil. La caducidad en el 1367, que atiende a la insolvencia y a la desmejora de garantías. Eso da lugar a la caducidad del plazo. Si yo di mi carro en garantía para el cumplimiento de una obligación, pero el carro se me quemó, lo accidenté y ya no sirve, entonces esa garantía que se disolvió ya no puede estar garantizando nada. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Que hace caducar el plazo y se le exige entonces que me hacen que cumpla la obligación. Bien, esto es lo que podemos adelantar ahorita sobre el aspecto de las condiciones, estimados colegas. Ahora sí pasamos al artículo 958, que ya nos están quedando solo unos poquitos minutos, pero este derecho de transmisión es importantísimo y quiero ponerles que hay en esta materia dos formas. Por un lado, este derecho de transmisión, que ya vamos a ver en qué consiste, y hay otro que se llama el derecho de representación, que tienen cada uno sus ámbitos de actuación, de configuración y de actuación, según lo que veremos en el momento. Alguien que por favor nos colabore dándole lectura al artículo 958. Yo, licenciado Elena Rugmeri. Le escuchamos. Artículo 958. Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Gracias. Vamos a aprovechar que estamos allí para que ahí donde dice cuyos derechos a la sucesión no ha prescrito, vayámonos al artículo 2256. Ahí mismo relacionen ustedes el 2256 y vayamos a ver a qué se refiere eso de no ha prescrito. Rosemary, el 2256. Ahorita. Acá está. El derecho de cada uno de los comuneros sí, sobre la... Artículo 2056. No, perdón. 2256. 2256. Artículo 2256. Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho. Bien. Vamos a ver. Acudamos al 958. La ley habla en este artículo del derecho de transmisión. ¿En qué consiste?
Mi papá tenía derecho a los bienes del abuelo, ¿verdad? De mi abuelo, es decir, del papá de él. Pero mi papá nunca fue a pedir nada. Entonces, cuando fallece mi papá, me transmite a mí como hijo de él la posibilidad de pedir los bienes, perseguir los bienes de mi abuelo. Y en manos de quien esté. En manos de quien esté. Bajo esa premisa, bajo esa idea, volvamos a leer el 958. Si el heredero o legatario, no importa bajo qué condición aceptó herencia, es decir, cuál es la vocación sucesoral, si es porque tiene un testamento o simplemente porque está dentro de los grados de parentesco que va graduando el artículo 988 para la intestado. Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no ha prescrito, entonces Pedro es derechohabiente o causahabiente, perdón, es causahabiente de Juan. Fallece antes de que prescriban sus derechos hereditarios. Prescriban sus derechos hereditarios. Y aquí vamos a hacer una precisión que no quiero que nos vayamos esta tarde sin haberla definido. La precisión que voy a hacer. Fallece antes de que prescriban sus derechos hereditarios. Pedro es causahabiente de Juan y fallece antes de que prescriban sus derechos hereditarios. Por supuesto, de los bienes de Juan, ¿verdad? Ahora bien, vamos a poner aquí que Javier es causahabiente de Pedro. Por tanto, adquiere por derecho de transmisión la vocación sucesoria de los bienes de Juan, es decir, de su abuelo. ¿Se capta esta figura, jóvenes, que he tratado de dibujar aquí? Jóvenes. Sí, licenciado. Vamos bien, ¿verdad? Ahí creo que no hay complejidad Sí, en las premisas que actúan. No hay complejidad aquí. Pedro es causahabiente de Juan y fallece antes de que prescriban sus derechos hereditarios. Javier es causahabiente de Pedro. Por tanto, adquiere por derecho de transmisión la vocación sucesoria de los bienes de Juan. ¿Y por qué? Porque no habían prescrito los derechos hereditarios de Juan. ¿Qué quiere decir entonces? Uno, que por ejemplo, vaya, dejó una casa Juan. Juan dejó una casa. Y esa casa se heredó por María. Desde hace 15 años, digamos. Vaya. Entonces María llegó a esa casa hace 15 años cuando la declararon heredera. Y por tanto, como en el registro aparecía inscrita la casa a nombre de Juan y Pedro no quiso aceptar herencia, entonces María es la titular. Pero Pedro ni repudió ni aceptó. Simplemente no se activó. ¿Qué ocurre entonces? Cuando fallece Pedro, a Javier, su hijo,
el hecho de no haber prescrito el derecho, porque no han pasado más de 30 años en que María esté poseyendo la casa, que es la prescripción regular, ¿verdad? La prescripción regular es la de 30 años, la ordinaria, y la que tiene un título regular. Y la ordinaria, que es la que atiende al título irregular, es de 10 años. Pues bien, entonces María, que su título de adquisición fue la declaratoria de heredero y por tanto el traspaso que el registrador de la propiedad le hizo en el inmueble inscrito a favor de Juan, que era su padre, es decir, que María es la tía de Javier. Entonces, viene Javier, como es un gran vivo y es avaro, es vivo y es avaro. Entonces plantea un derecho, uno de los derechos hereditarios es el de, ¿cómo se llama? El de petición de herencia. Y esta es la precisión que quiero hacerle, que no es el de aceptación de herencia. La acción de petición de herencia, déjenme buscarla en el código, jóvenes, para que de una vez lo vayamos ya conceptuando con definición. La vamos a ubicar, la petición de herencia, la acción de petición de herencia, la vamos a ubicar en me quiere dar catarro, fíjense. Si alguien ya lo encontró, de una vez nos dice, ¿verdad? La petición de herencia. Ahí este catarro me tiene un poco choco. ¿Será el 1186, licenciado? ¿Perdón? ¿El 1186? ¿Cómo dice? 1186. Sí, sí. ¿Cómo dice? Léalo. Ya se lo leo. Se nos quedó callada. No, a la restitución de los frutos y al abono de... No, compañera, no es ese, ya se lo voy a ubicar yo. Mire, la acción de petición de herencia, ya les voy a dar el artículo más tardecito. Es que el heredero que no participó, Licenciado, ¿no es el 1186? No, eso es otra cosa, no. Se llama acción de petición de herencia. Ya se lo voy a ubicar, fíjense que eso a cada rato lo ocupo, pero ahorita no sé por qué razón me he puesto todo, es casi está al final vaya, si las obligaciones están en el 1316, eso significa que ahí por el 1200 y la Juana estará la acción de petición de herencia, porque está casi al final casi al final del título de las sucesiones. Del beneficio de las donaciones entre vivos. Las donaciones entre vivos es el último tema. Del pago de las deudas hereditarias es el penúltimo tema. Es la partición de bienes.
1186. Ese es el que nos había compartido la compañera hace un rato. Lo que Sí, pasa, Luis, Lee, que eso este dice no, el que probare... Hola. Sí, continúe. Vaya, dice, el que probare su derecho a una herencia. Entonces, así empieza el Correcto. 1186. Ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendrá acción para que se le adjudique la herencia y se le Correcto. restituyen las cosas Vaya, hereditarias. ese es. Entonces, el 1186, aquí lo vamos a poner, y siguiente, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner, 1186 y siguientes. En minúscula lo voy a poner. Vaya, que no es el de aceptación de herencia. Entonces, que no nos confunda el término aceptación de herencia, que no es más que el trámite de la sucesión. Esto, miren, esto que vamos a poner aquí, la aceptación de herencia no es más que el trámite, si se quiere administrativo, porque hasta un notario lo puede hacer, de la sucesión. Ese tránsito que la titularidad de unos bienes, de unas obligaciones, de unas cargas, hace del patrimonio del causante al patrimonio del heredero, esa es la aceptación de herencia. Ese tránsito que se logra a través del trámite de aceptación de herencia, que vuelvo a decir es casi un trámite administrativo. Pero ya cuando hablamos de acción de petición de herencia, es el reclamo judicial que un heredero que no participó de la aceptación de herencia hace contra el que tiene un bien. El heredero que no participó de la aceptación de herencia hace el reclamo de petición de herencia, y este ya es un proceso judicial con demanda y toda la onda, como dicen los bichos, y toda la onda, para hacerse del bien que le correspondía. Entonces, el hecho, y este heredero tiene 30 años, este prescribe la acción de petición de herencia de acuerdo al 1186. ¿Quién era la señorita que lo estaba leyendo? Compañera Mercedes, creo. Mercedes. Sí, Mercedes. El 1186 tiene por ahí regulado que prescribe en 30 años. Y que no dice tiempo. ¿Cómo no? El que probare su derecho a una herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero tendrá acción para que se le adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias, tanto corporales como incorporales, aun aquellas de que el difunto era mero tenedor, como depositario, como datario, prendario, arrendatario, etcétera, y que no hubiera vuelto legítimamente a sus dueños. 1191. El derecho de petición de herencia expira en 30 años, pero el heredero putativo... El artículo 1191, ahí está. Ahí están los 30 años. Entonces no le ha prescrito. El heredero que no participó de la aceptación de herencia hace su petición, hace la petición contra el que tiene un bien de la masa sucesoral, ¿verdad? Un bien de la masa sucesoral, es decir, que la fuente de adquisición fue la sucesión de la masa sucesoral. Vaya. Entonces, ¿qué ocurre con ese derecho de transmisión? Dice el 958, volvamos al 958 y ya me pasé, ¿verdad? Ay, jóvenes. Entonces, cuando regresemos del receso de la vacación, vamos a comenzar con el 958. Son las 6:41, ya su profesor de la otra asignatura ya los está esperando. Así de que no voy a abrir para preguntas ahorita.
porque ya no hay tiempo. Así que les deseo que descansen, disfruten la vacación, y yo me voy a quedar subiéndoles a ustedes lo que haya que subir, y nos vemos y nos escuchamos el lunes 9 de agosto, jóvenes. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Felices vacaciones. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. A la orden, es un gusto. Bien, feliz descanso para todos. Gracias, licenciado. Gracias por su excelente cátedra. Gracias a usted, Elena, por su comentario. Gracias y le deseo feliz vacación. Gracias igual. Descanse, cuídese mucho de los procesos actuales.